Soy Gabriel Medina y esto es Viñetas. Historia, novedades y recomendaciones del mundo de la historieta. Gabriel Medina, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido al Magazine 87.9, a este que es tu momento. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Y venía a contarte algunas anécdotas, más o menos, para que entendamos una lógica que rigió el mundo editorial de Estados Unidos, pero uno podría casi pensar que casi cualquier industria cultural, más o menos de escala, tiene más o menos las mismas prácticas, ¿no? Allá por los años 30, con esto de la crisis económica en Estados Unidos, hubo un par de muchachos, Jerry Siegel, un joven judío, y Joe Shuster, que pensaron en un personaje tomando así la idea de Nietzsche del superhombre y diseñaron lo que nosotros conocemos como Superman. Lo diseñan en 1932 y lo logran publicar en 1938 por un modesto contrato de $132. Y este contrato, leonino, indicaba que el personaje pasaba a ser propiedad de la editorial. Aquel primer número de Superman de 10 centavos se vendió en 2013 a $2.100.000. Es increíble, yo me reía porque pensé en lo que le pagaron a esos muchachos y en lo que facturó Superman a lo largo de su historia. Exactamente, de hecho cuando ellos empiezan a ver que ya cuando Superman arranca y despega y empieza a ver un primer serial de radioteatro y después una obra de teatro y algunas cosas más, empiezan a pedir un poco más de plata. Bueno, alguna cosa más le dan, pero más o menos los tienen dibujando lo que se pueda y les terminan siendo alguna especie de empleados subsidiarios de aquel personaje que ellos crearon, hasta que en 1945 eso se hace insostenible y ellos deciden irse por las suyas. Ya más veteranos, hacia 1975, con un Joe Shuster ya que estaba perdiendo la vista y un Jerry Siegel que estaba trabajando básicamente de cartero, de servicio de mensajería. No te puedo creer. Se enteran de que está próxima a estrenarse aquella película con Christopher Reeve, ¿no? La de Richard Donner. Sí, una película que se estrena finalmente en 1978 y bate todos los récords de recaudación. Recauda lo que hoy serían algo así como unos $300 millones. Icónico. Entonces, claro, creo que todos recordamos generacionalmente, pero es icónica la figura de Christopher Reeve, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ellos dicen, bueno, frente a esto pedimos algo porque nos parece que se viene una explotación de nuestra creación que es totalmente desmedida respecto a lo que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra historia. Y entonces ellos van a redactar una carta pública denunciando la situación de pobreza y miseria en la que se encuentran frente a la recaudación millonaria de la editorial. La editorial, para no ver afectada su imagen, va a llegar a un convenio en el que les va a pagar una suma de $2.000 mensuales a cada uno de ellos hasta el fin de sus vidas. Una jubilacioncita. Después la familia continuó litigando y bueno, por vericuetos legales y demás, finalmente en el 2013 los juzgados fallan a favor de la empresa y los herederos no van a recibir finalmente nada más, digamos, de lo que ya se había acordado previamente, ¿no? Pero me parece que es una historia como bastante meridiana respecto de cómo se manejan las grandes industrias, ¿no? Que no tienen rostro, no tienen nombre, y cómo el trabajo de los creadores, en este caso, ha sido reconocido ya casi por presión, ¿no? De la opinión pública, pero muchas veces ni siquiera es reconocido. No tienen rostro, no tienen nombre y no tienen escrúpulos en algunos casos. No tienen nada. Sí, tenía otra anécdota más que tiene que ver con Alan Moore. Alan Moore, para el que no lo conozca, es algo así como el Jorge Luis Borges de la historieta del siglo XX, digamos, en Estados Unidos. Alan Moore es su obra Watchmen, que muchos la recordarán como una película que pasó sin pena ni gloria, pero cuando uno se remite al cómic es algo así como el Citizen Kane de la cinematografía hollywoodense. Es esa película o esa obra que es un parteaguas respecto de cómo se venían haciendo las cosas, ¿no? Bueno, cuando Alan Moore empezó a trabajar como un joven entusiasta y muy creativo, es contratado por Marvel y hace Miracle Man. Y de nuevo, tiene problemas de autoría porque si bien él trabaja sobre un personaje que ya era un personaje previamente creado, él lo recrea y cree y considera que los aportes artísticos que le hace merecen un reconocimiento honorario, ¿no? Y como esto no llega a buen puerto, él finalmente decide retirarle su firma a la obra. Es interesante la operación de Moore, porque Moore dice, vos me estás sacando plata, no me estás reconociendo mi trabajo, pero yo no te voy a dar mi prestigio autoral. Algo que va a hacer más tarde también, cuando se pelea con DC Comics justamente por los derechos de Watchmen. Ellos le dicen que ellos lo iban a usar solo un año. Si en un año no utilizaban el
más estos personajes quedaban para él, y bueno, finalmente la editorial reedita constantemente este material porque es un éxito comercial, y él no reconoce, uno cuando ve la película de Watchmen o la serie que sacó HBO, ninguna firma de Alan Moore en ninguno de estos productos, porque primero que no se quiere hacer cargo de las pésimas adaptaciones cinematográficas a su criterio, y segundo porque él no le va a dar prestigio, su prestigio autoral a una firma que no la reconoce los derechos de explotación de la obra, ¿no? Finalmente tenía una tercera anécdota que tenía que ver con cuando un concurso de la revista Wizard para los personajes Thunderbolts, que son una especie de grupo de antihéroes de Marvel, propone que los lectores creen un villano, y ellos efectivamente concursan y hay una creación, se va a llamar Charcoal, y es un personaje que crean los lectores, que aparece y debuta en el número 19 de Thunderbolts en 1998, y que causa un revuelo y hace que el público lo pida nuevamente y la empresa lo empieza a explotar. Ahora, cuando Wallace y Croja Frost, que son los creadores, los fans que ganaron este concurso, empiezan a revisar la letra chica, dicen, che, pero podríamos reclamar algo con esto porque vos estás recontra utilizando el personaje que ganó el concurso y es algo lógico que algo nos des. Bueno, se empezaron a poner densos los chicos con esto y empezaron a litigar. Entonces, Marvel, ¿qué hizo? Asesinó al personaje, básicamente. Así que, bueno, está bien. Hacia el 2003, en el número 55 de Thunderbolts, 2001 me parece, este personaje es básicamente asesinado. Charcoal. Esto se ve en todas las películas, eso, ¿viste? Cuando hay un tipo que los molesta en las películas siempre lo mandan a matar y algo de eso, ¿no? Así que mirá vos, la empresa hizo lo mismo con el personaje, es una cosa increíble. Nada, me parecía que era un poco... expresaban un poco las lógicas leoninas que tienen las multinacionales o las empresas, las grandes medias, ¿no? de producción de la industria cultural. Y me parece que pone sobre el tapete una cosa que es bien interesante, que es la propiedad intelectual, que es una fase del capitalismo que a veces uno no tiene muy registrado. Uno piensa del capitalismo, se queda todavía pensando en el capitalismo industrial, y no el capitalismo informacional, ¿no? Que es el que se apropia de las creaciones artísticas o literarias y las explota a través del tiempo. Pongamos por caso Disney. Quienes militan la cultura libre, es decir, esta idea de que la cultura es un bien común, exponen el caso de Disney porque Disney se dice que la propiedad intelectual dura el ratón Mickey más 10 años. ¿Por qué es esto? Porque cuando, según la legislación vigente en Estados Unidos, los derechos de autor expiran y pasan al pro común, pasan digamos, al dominio público, casualmente Disney tiene un lobby para que se legisle en el Senado de Estados Unidos y se extiendan 10 años más los derechos de explotación del personaje. Entonces nunca llegamos a ver cuando un personaje se libera definitivamente, ¿no? Superman podría ser hoy ya, porque a tantos años de la cesión de derechos de sus creadores, creo que son 50 años o algo así, podría ser un personaje en dominio público y cualquiera podría hacer historietas. Disney, que hizo su fortuna recuperando el dominio público todos los mitos y leyendas de los cuentos folclóricos europeos, no te permite utilizar una imagen de las que ellos de las representaciones que ellos hacen de cuentos folclóricos, digamos, ¿no? Porque Blancanieves, Caperucita Roja, son cuentos folclóricos europeos, y ellos han vivido de eso, del pro común, del dominio público, digamos, ¿no? Así que, nada, me parecía como anecdótico pensar un poco en esta dimensión de la industria. Uno se queda a veces leyendo, disfrutando de las creaciones y de lo que las empresas nos ofrecen y desconoce los trasfondos atrás de esto, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros, a los argentinos? Vos sabés que estoy leyendo acá una nota que tiene que ver con lo que vos decís, porque la Disney va a producir una serie sobre el mítico Ringo Bonavena. Así que vamos a ver si después podemos tener una imagen de Ringo Bonavena sin tener que pedirle permiso a Disney, ¿no? Que parece que va a tener esa carismática figura en una de sus series. Bueno, esperemos que al menos la familia algo pueda recibir de todo eso, sí. ¿no? Y sí, esperemos que sí. Gabriel, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, gracias por traernos todo esto que tiene que ver con el enorme mundo de la historieta, que no se termina en la revista ni en los fanáticos, sino que está en la industria, está en los creativos, bueno, en todo eso que tiene que ver con lo que al final nosotros vemos el eslabón final, ¿no? En la revista y en lo que nos divertimos, pero hay un mundo detrás que no conocíamos.